Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a otro programa del teléfono contra el suicidio, aquí en la radio social labarandilla.org. Como saben, este programa está dedicado a dar visibilidad a los profesionales de la salud y a los profesionales de la prevención del suicidio y el duelo. Y, como no, recordar que el 911-385-385 está funcionando los 365 días del año, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, para atender a esas personas con ideación suicida o a sus familias. Hoy va a ser un programa donde voy a contar con la colaboración de dos grandes profesionales. Uno es Beatriz Alba Carmona, una profesional enfermera del SUMA 112. Decir que, aparte que la van a ver ustedes ahora mismo en directo desde sus domicilios, porque no podemos todavía juntarnos aquí en la radio muchas personas, pues decir que ella es la imagen de nuestra campaña que realizamos mensual durante todo este año de 12 meses, 12 sonrisas. www.labarandilla.org. 12 meses, 12 sonrisas arriba, y en el apartado del mes de mayo la verán ella delante de una ambulancia del SUMA. El otro compañero que interviene hoy, pues un gran psicólogo, un gran profesional de la prevención del suicidio, de las emergencias, que es Pedro Martín Barrajón. Simplemente diré que el día 2 de febrero fue nuestro aniversario y él estuvo aquí junto con un gran psiquiatra y junto con dos personas supervivientes a un suicidio, pues estuvieron apoyándonos en ese día tan especial para nosotros que fue nuestro aniversario. Bueno, y les voy a hacer una recomendación. El día 6 de junio es sábado, faltan 15 días, el día 6 de junio desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde vamos a estar aquí en esta radio social a través de las redes sociales que ustedes nos están viendo ahora o de www.labarandilla.org, haciendo el primer maratón solidario por la prevención del suicidio a beneficio del teléfono contra el suicidio. Vamos a tener artistas que van a venir aquí en directo, artistas que nos van a dedicar unas canciones desde su casa, hasta van a aprender ustedes a cocinar. Saben que aquí tenemos un programa en esta radio social que se dedica a cocina, pero sobre todo vamos a tener a grandes profesionales de la prevención del suicidio, a personas que han sobrevivido a un suicidio y que nos van a decir: viva la vida, vale la pena vivir. Y, como digo, vamos a tener gente desde México, desde Colombia, desde Argentina, de muchos países, explicándonos cómo funcionan allí y cómo están trabajando en la prevención del suicidio. Antes de pasar con Pedro y con Ana, con Beatriz, simplemente decir que agradecemos, como siempre, al Hospital de Día Lachman, una entidad dedicada al cuidado de las personas con enfermedad mental grave, Hospital de Día Lachman, a SISPA.org, una entidad dedicada al cuidado de las personas mayores, residencias, centros de día, y al Grupo CLECE. El Grupo CLECE, más de 80.000 personas están trabajando en España, en residencias, en hospitales. Probablemente en cualquier sitio que ustedes salgan, en cualquier ciudad, se van a encontrar con un trabajador de CLECE. Y, Andrés, creo que tenemos ya a Pedro y Alba al otro lado. Pues nada, me despido de ustedes, nos vemos el 6 de junio, nos vemos la semana que viene, y paso con mis compañeros Pedro y Alba. Si en verdad eres mi amigo. Muy buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias, José Manuel, por contar con nosotros para hacer este programa especial sobre intervención telefónica en crisis suicidas. Contamos con la maravillosa participación de Beatriz Alba Carmona, enfermera del SUMA 112, una colaboradora habitual del teléfono contra el suicidio y una persona que lleva mucho tiempo formándose en prevención e intervención y conductas y posvención en conductas suicidas, porque tiene que enfrentarse a ello en su trabajo diario, y además tiene una amplia formación en comunicación no verbal, no consciente y en sinergología. Bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Bea. Muchas gracias, Pedro. Un placer contar contigo, por supuesto. Igualmente. Perseguimos entre los dos ofrecer una visión de la intervención multidisciplinar en conductas suicidas, y más en los tiempos que corren, ¿no? Bueno, me presento brevemente. Yo soy Pedro Martín Barrajón, soy psicólogo de urgencias y emergencias en Psicólogos Experiencias 81, y actualmente desempeño la labor de jefe de sala del teléfono de emergencias por crisis COVID en el Ministerio de Sanidad y el Consejo General de la Psicología, que lidera la catedrática Maripaz García Vera. Entonces, Bea, sin más preámbulos, nos vamos a meter un poco en la harina de este protocolo que hemos hecho. Cuéntanos un poco brevemente tu visión sobre este protocolo. ¿Por qué es útil este protocolo que hemos elaborado?
Bueno, pues mira, este protocolo, lo primero que tengo que decir es que el protocolo, lo que son los contenidos, han estado elaborados por Pedro Martín Barrajón. Lo único que yo he hecho ha sido darle un poquito de forma para que el resto de los mortales podamos entender y tener herramientas para llevar a cabo todo esto. He ordenado un poquito la cantidad de información y de ideas que puede llegar a tener un gran psicólogo de emergencias, como por ejemplo puedes ser tú, que eres el artífice de este procedimiento. Y bueno, este algoritmo me resulta muy importante y muy útil por varios motivos. En primer lugar, porque creo que la prevención y atención a las crisis suicidas es algo que siempre necesita de cualquier herramienta que haya disponible. Creo que en los momentos en los que vivimos se va a hacer este procedimiento un bien muy necesario, porque iremos viendo cómo probablemente estas situaciones vayan subiendo en número, porque además atender de forma telefónica añade una dificultad mayor, que es no poder estar junto a esa persona, no poder estar evaluando, como tú bien decías, esa comunicación no verbal para saber si por donde vas es la manera por donde tienes que conducirla o no. Y porque además el que está atendiendo telefónicamente no puede, o sea, cuenta con muy pocos recursos para evitar que una persona ejecute el método. Entonces, la sensación y el estrés que genera atender a estas personas justo en esta situación por la vía telefónica es mucho mayor que cuando tú estás de presencia, porque es que si nos imaginamos a alguien delante de nosotros siempre puedes echar la mano para cogerla, ¿no? Pero estando a lo mejor a cientos de kilómetros, eso es inviable. Pero es que además no solamente es útil para la atención telefónica, sino que iremos viendo cuando lo vayamos explicando cómo muchas de esas herramientas y esas frases que genialmente se han quedado en ese algoritmo nos pueden servir incluso para la atención in situ de personas en crisis suicidas. Esto es. Bea, te comunico que el algoritmo tiene más de 30.000 descargas en las redes sociales, que se han puesto en contacto con nosotros el teléfono de la esperanza, por supuesto nuestros amigos del teléfono contra el suicidio, algunas comisarías de policía, bomberos y multitud de psicólogos. Así que por la parte que te toca, te felicito por este trabajo, porque parece que por nuestros compañeros de profesión y desde el ámbito multidisciplinar está teniendo bastante buena acogida. Si te parece, Bea, nos metemos en harina. Venga, vamos. Vamos allá. Bueno, Vamos vamos a allá. hacer, en primer lugar, una panorámica global del algoritmo, ¿vale? Que así parece un lío, ¿verdad? Que de, que de colorines y que de casillas y tal. Bueno, vamos a ir desglosándolo poquito a poco, ¿vale? Si te parece, estas 4 nociones serían fundamentales como síntesis, ¿no? No negarlo y preguntar, demorar la decisión, escuchar y validar y sembrar la ambivalencia. Vale, Sí. ya, metiéndonos parte por parte. Vea, ¿te parece explicar este pequeño Perfecto. de las pautas generales en esa conversación telefónica? Yo es que fíjate, nos estamos centrando en la conversación telefónica, pero es que esto sería útil para cualquier tipo de conversación, lo que he dicho anteriormente, incluso si tenemos a la persona frente a frente. Sobre todo, preguntar cuándo, dónde, cómo y por qué ha decidido realizar este hecho, ¿no? Esto es importante porque como iremos viendo más adelante, pues dependiendo de si lo tienen decidido, si lo han estudiado, si lo tienen muy pensado, si no lo tienen muy pensado, eso va a determinar el nivel de riesgo que tiene esa persona para cometer ese suicidio. Entonces, dependiendo de ese nivel de riesgo, vamos a llevar un camino o vamos a llevar otro. La metodología y el tratamiento serán distintos. Muy importante,
con estos pacientes, pero en general con todos, es evitar el rol de experto, ¿no? Aquí no se trata de que nosotros queramos quedar por encima ni ponerle un nombre a lo que le está pasando a la persona, porque a la persona le da igual cómo se llame lo que le está ocurriendo. Lo que quiere es quitar ese sufrimiento, eliminar ese sufrimiento, que en definitiva es por lo que ha decidido o ha tomado la decisión de suicidarse. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues escuchar y validar esos sentimientos. Cuando lo estás pasando mal y viene una persona extraña que ni siquiera estás viendo, porque estamos hablando de una conversación telefónica, que no pones rostro, que no pones gesto, que no pones emoción, que te diga que eres muy joven o que tienes toda la vida por delante, quizá lo único que pueda provocar es que te precipite a llevarte al final de tu vida, porque es una muestra más de la incomprensión que quizá tú estés sintiendo, ¿no? Es súper importante que la persona, como lo decimos más abajo, ventile, drene, y simplemente con escuchar lo que le está ocurriendo y que esa persona pueda verbalizar todos esos problemas y esas emociones y ese sufrimiento que tiene, le puede llevar a quizá cambiar la decisión, ¿no? Y muy importante validar esos sentimientos que estábamos diciendo. Pues quizá tenga, o tú creas que tenga todo en esta vida para ser feliz, pero a esa persona no le vale. Por los motivos que sean, aquí no estamos para juzgar, ni para emitir juicios, ni moralinas, ni nada de eso. Muy importante es introducir algún tipo de refuerzo positivo sobre cómo ha llevado esta situación. Si estamos hablando por teléfono con esta persona, significará que ha acudido a alguno de estos teléfonos. Es decir, luego daremos más recursos, pero 112, teléfono de suicidio, bueno, pues es que ha llamado, ¿vale? Si ha llamado, habrá que alabar que haya realizado un acto así, ¿vale? Porque es algo tan meritorio el vencer esa vergüenza que supone sentirse, porque cuando uno empieza a tener estas ideaciones suicidas, a veces piensa que quizá no tenga derecho. No sé si me explico, no se valida ni siquiera esa persona como para tener estas decisiones, ¿no? Y reforzarle positivamente, que sienta que hace alguna cosa bien, porque muchas veces piensan que todo lo hacen mal, que sienta que va por el buen camino, puede dar un vuelco a la situación, ¿no? Y es que es verdad, entonces no estamos diciendo ninguna mentira ni le estamos dorando la píldora, es que es cierto que en una situación como la que está viviendo, que sea capaz de llamar ya es algo muy importante y muy meritorio, ¿no? Aquí hemos puesto que el 80% que no lo consiguieron manifestaron de alguna manera estos sentimientos, ¿no? Por eso, quizá, el que estemos hablando con una persona y seamos capaces de engancharle sirva para que entre dentro de ese 80% que lo ha verbalizado y que al final no lo realiza, ¿no? Quizás sea la última opción, la primera y la última opción que tenga esa persona cuando esté hablando con nosotros. Por eso hay que reforzarle continuamente sobre lo bien que lo está haciendo. Importante en estas conversaciones es no tener prisa ni que se note, porque aunque no hay comunicación, o sea, dentro de la comunicación no verbal está la comunicación paraverbal, ¿no? Que se llama. Y ahí también entra en juego el tono de voz, el timbre, las cadencias, todo eso, eso se nota. Es por la única vía por la que transmitimos a nivel telefónico lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, cuando uno tiene prisa por cortar o por colgar, lo transmite a través de su lenguaje paraverbal, y la persona que está recibiendo esa comunicación le llega, ¿vale? Entonces, no creamos que por no vernos no hay una comunicación no verbal, ¿vale? Es súper importante utilizar pausas, timbres, los tonos, las entonaciones, todo eso es súper importante. El drenaje emocional, como ya lo hemos dicho antes, dime.
quiero hacer un pequeño inciso aquí. Vea, en lo de Dime. no te precisa ni evidenciarla. A ver, estas llamadas son altamente Ah, bueno, demandantes. eso que no lo he visto. Sí, perdona, continúa. Estas llamadas son altamente demandantes Ujú. y nos da la sensación de tener cierta prisa porque llegue la ambulancia, porque Sí, lleguen las fuerzas y cuerpos de seguridad. Una clave para saber que lo estamos haciendo bien es precisamente esa duración para quien está recibiendo la llamada. Cuanto más dure, mejor lo estamos haciendo porque el tiempo reduce la impulsividad, eso ¿no? es. Impide el paso al acto y ya se está muy bien documentado. Carmen Tejedor hablaba de que Ujú. hay hasta 90 minutos desde que alguien tiene la intencionalidad suicida, la decisión firme, hasta que inicia el gesto, ¿no? Entonces, ese periodo temporal, cuanto más dure, mejor señal de que van las cosas, ¿verdad? Pero no nos debemos fiar porque hay determinados psicofármacos que prolongan esta impulsividad. Este tiempo de duración está quizá ilimitado hasta la duración del efecto de la droga, ¿vale? Sea cocaína, anfetaminas. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta estos 90 minutos, pero también es cierto que no nos podemos fiar. Pero vamos, una aclaración estupenda. El drenaje emocional, lo que ya habíamos dicho, hay que establecer ese vínculo de confianza y ese vínculo de confianza lo vamos a establecer por las frases que vamos a decir, por el no juzgar, por no tener prisa, por validarle, por todo esto que estamos diciendo y sobre todo por no cuestionarle su propósito, no cuestionar por qué lo ha hecho, porque nadie quiere morir. En esta vida nadie quiere morir. Si tuviese una opción más válida, la adoptaría. Entonces, que nos quitemos de la cabeza ese mito de que el que se quiere suicidar se suicida o el que quiere morir lo consigue, ¿no? Pues nadie quiere morir. Es una solución a tantísimo sufrimiento. Y sobre todo, y muy importante, no hacer promesas que no vamos a poder cumplir, porque no debemos olvidarnos que estamos hablando con una persona que quizá retrase en ese momento la decisión, pero cuando se vea estafado nuevamente, porque puede haberse estafado por la falta de cumplimiento de esas promesas, su decisión ya sea firme. Entonces, eso como pautas generales a la atención telefónica y yo creo que estas pautas vienen bien para cualquier atención, pero bueno, nos centramos en la telefónica. Eso es, pues vamos a meternos en harina, si te parece. Vea, empezamos con la entrevista, has mencionado muy bien, Muy bien, de bueno, felicitar. pues empezaremos evidentemente por la entrevista telefónica. A través de la entrevista telefónica vamos a identificar el riesgo de suicidio. ¿Para qué? Pues para determinar si tiene un riesgo bajo, que lo hemos puesto en color verde, como los semáforos, y un riesgo medio alto, en color rojo. Dependiendo del riesgo, vamos a elaborar o vamos a seguir una línea de trabajo de distinta manera. ¿Qué vamos a hacer en la entrevista? Lo que hemos dicho, felicitarle, darle ese refuerzo positivo. Es muy importante tomar en serio cualquier tipo de amenaza o verbalización, porque aunque esto que hemos oído muchas veces de que son llamadas de atención, que el que quiere lo hace y tal, pues no hay llamadas de atención. Estos son peticiones de ayuda. O sea, o son conductas desadaptativas ante un problema. Muchas veces lo pensamos con adolescentes, ¿no? Es una llamada de atención, tal. Pues es que precisamente los adolescentes quizá no cuenten con las herramientas adecuadas para resolver los conflictos que están ocurriendo internamente o que les están pasando. Entonces son peticiones de ayuda. En lugar de llamadas de atención, vamos a llamarlo peticiones de ayuda. Y hay que evitar frases hechas como las que hemos comentado antes, ¿no? El tiempo lo cura todo, hay más peces en el mar, eres muy joven, pues este tipo de cosas. Esas cosas son tontas, esas son tonterías, ya tendrás problemas más importantes cuando sea mayor, bueno, pues ese tipo de cosas. Durante la entrevista vamos a ir, evidentemente, no vamos a hacer un test a la persona que está llamando, pero es muy importante ir preguntando, ir indagando, con lo cual conseguimos dos cosas, que es prolongar esa entrevista y obtener una información que nos va a resultar de muchísima ayuda. Todos estos ítems nos van a determinar el riesgo de suicidio o el nivel de riesgo de suicidio que tiene la persona. Si lo ha intentado previamente, le podemos intentar si esto lo ha intentado previamente. Sabemos que a mayor número de intentos hay mayor riesgo de suicidio. Si está verbalizando su intención,
debemos preguntarle si sabe cuándo lo va a hacer, cómo y dónde, por lo que hemos dicho anteriormente. Porque si lo tiene ya todo decidido, el riesgo va a estar en el lado rojo, en el de medio alto. Si dispone de un método a su alcance, armas, medicación, si ya tiene la cuerda, si tiene el nudo hecho, si tiene el lugar, cuando ya lo tienes todo preparado, evidentemente es mucho más fácil ejecutarlo que no ejecutarlo en el momento en el que estamos hablando por teléfono con esa persona. Si tiene un trastorno mental como la depresión o una enfermedad física que le llevan a un estado de ánimo muy bajo, dolor crónico, una enfermedad incurable o una enfermedad que le está dejando unas secuelas invalidantes o que a su vida la destroza, eso también aumenta el riesgo de suicidio, es un factor de riesgo. Hay que valorar el consumo de sustancias. Hay un porcentaje, tú me lo puedes decir, que está asociado con las drogodependencias y el consumo de sustancias. Y además, por ese aumento del nivel de impulsividad del que hablábamos antes. El aislamiento. El aislamiento es el factor de riesgo para mí más arriesgado, ¿no? Más, valga la redundancia. Tener una red de apoyo. No, da igual, o sea, a mí ya me da igual si es familiar o si es social, pero el no contar con una red de apoyo va a precipitar que esto ocurra. Entonces hay que indagar y sobre todo indagar quiénes son sus redes de apoyo, quiénes son sus anclajes a esta vida, ¿no? La desesperanza es el factor común en todos los suicidas. No tener una esperanza en un futuro evita o disminuye las ganas de vivir al 100%. Si tú no ves un futuro esperanzador, ¿de qué sirve vivir? ¿No? Sería más o menos la frase. Y sobre todo, preguntar o indagar sobre las conductas de cierre que haya podido realizar, como es el regalar objetos, el escribir una carta de despedida, el lanzar un mensaje en redes sociales, haga ver que quizá se esté despidiendo, o una conducta de cierre puede ser el estar muy contento o muy tranquilo porque ya ha tomado la decisión y entonces ya no tiene conflicto. El conflicto ha desaparecido porque ya ha tomado la decisión de acabar con su vida. Esto sería así para identificar ese riesgo de suicidio. Hemos querido ponerlo todo porque si solamente ponemos identificar riesgo de suicidio se nos pueden escapar estos ítems. Entonces creemos que aunque parezca muy denso, es una guía estupenda es como un checklist para poder ir evaluando uno a uno y que no se nos pierda nada y ir tomando notas de todo lo que nos va diciendo el paciente. Si todo esto nos determina un riesgo bajo, no tiene un plan elaborado, ni es inmediato, ni sabe cuándo, ni dónde, ni ha tomado precauciones para ser encontrado, que esto también es un factor que nos va a determinar mucha gente, realiza verdaderos esfuerzos para no ser encontrados. Podría contar 1000 ejemplos aquí, pero no quiero dar ideas. Entonces, esto es también algo muy determinante. ¿Por qué podemos decir que la persona está en riesgo bajo? ¿O cómo podemos asegurarlo, ¿no? Pues si esa persona ha tenido ideas pasivas de muerte. ¿Qué queremos decir con esas ideas pasivas de muerte? Pues cuando verbalizan el no puedo más, estaríais mejor sin mí, yo solo soy una carga. Estas frases nos suenan mucho a una determinada franja de edad, ¿verdad? Y muchos mayores nuestros las verbalizan. ¿Y qué les contestamos muchas veces? Ah, no digas tonterías, esto. Bueno, pues quizá haya que rascar un poquito para darle y mostrarle lo que les queremos y lo que les necesitamos, ¿no? El ofrecer ese apoyo emocional, indagar qué es lo que les está ocurriendo para poder detectar cuál es su carencia y poderla aportar. Hablar de los pensamientos suicidas va a facilitar descomprimir esa situación, porque como decíamos antes, puede ser la única vez que esa persona lo vaya a verbalizar. Y si en ese momento encuentra un momento, una situación y una circunstancia adecuada y pueda ventilar todo lo que siente, quizás sea ese vómito de emoción el que le haga continuar junto a nosotros. Es muy fácil también, o sea, es muy necesario
el centrarse, cuando una persona verbaliza estas cosas y a lo mejor te ha dicho que alguna vez ya se ha encontrado así, el indagar cómo lo ha resuelto otras veces. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que la situación de ese pensamiento haya cambiado al pensamiento contrario de querer continuar viviendo? Intentar llevarle a ese recurso para que ésta sea una situación más, que por pensarlo no pasa nada, todos en un momento dado podemos pensarlo y no nos tiene por qué llevar al suicidio. Y todos en un momento dado, como muy bien dices tú, Pedro, tenemos un punto de ruptura. No pasa nada, no pasa nada. Si tienes alguien con quien hablarlo y te puedes desahogar, ventilar, intentar encontrar una vía de escape, una solución, una alternativa, herramientas que te ayuden, no tiene por qué pasar de ahí. Y derivar al psicólogo presencial, ¿vale? Porque tiene que hacer un seguimiento. Estas conversaciones, cuando hablamos de riesgo bajo, bueno, pues si tiene usted riesgo bajo, muy buenos días, adiós. No, hay que encauzar esta atención para que esa persona sea tratada. Con una conversación telefónica no las tratamos, simplemente derivamos hacia la atención más adecuada. Si el riesgo es medio o alto, lo decimos porque ya tiene un plan elaborado, o la conducta está en desarrollo o pendiente de desarrollarse en un futuro muy inmediato, porque sabe cuándo, sabe cómo, sabe dónde y además dispone del método. Sobre todo ha tomado precauciones para evitar ser encontrado cuando aprovechan el momento en el que están solos en casa, o hay casos muy conocidos por todos que se desplazan fuera de su vivienda o se van a un sitio donde no se les va a encontrar. Pues todas estas cosas nos dan la pista de que esta persona tiene un riesgo medio alto, ¿no? Cuando la conducta está ejecutándose o ha sido ejecutada, como cuando hay sobreingesta de medicación, autolesiones que ya se han producido, bueno, pues está claro que el riesgo no es que sea alto, es que ya lo ha ejecutado. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer cuando ya conocemos esto es averiguar la dirección y avisar, activar al 112 para que llegue los servicios de emergencia, el que sea. Va a llegar el servicio médico, pero los servicios de emergencia, el primero que llegue, sea policía, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sean bomberos porque haya que hacer una apertura de puerta, el que sea, que llegue alguien, porque no estamos con esa persona, ¿no? Y si no tenemos la dirección, pues tendremos que contactar con policía para que sean ellos los que hagan esta labor de identificación del lugar donde se está produciendo la llamada. ¿Qué podemos hacer también desde el teléfono? Pues mientras hablamos con esa persona, si hay... Dime. Perdóname un inciso, Bea. Sí. Esto cobra especial relevancia ahora porque en el teléfono del Consejo General de la Psicología y el resto de compañeros de otros servicios, policía, bomberos y demás, es probable que se encuentren con esta situación. A ver, Sí, actualmente todos los recursos sanitarios estáis desbordados y los sí. tiempos de respuesta son muy altos. Entonces, tanto si es un psicólogo en su consulta o en un servicio público como el del Consejo o el Colegio Oficial de Psicólogos o algo así, la intervención no termina en el momento en el que la persona nos dice que se niega a darnos la dirección, porque esto ya nos ha ocurrido. Entonces, hay que llamar al 112, facilitarle todos los datos que tenemos de esa persona, agiliza el tener el teléfono, si se trata de una llamada a otra comunidad autónoma, tener el teléfono 112 de esa comunidad autónoma. Es decir, nosotros desde Madrid, por ejemplo, para llamar al 112 en Cataluña, marcamos un 93, el resto de números, ¿no? Y eso agiliza el tiempo porque si no, se filtra la llamada por nuestro 112, luego al suyo y se multiplican los interlocutores. Entonces, probablemente sea antes quien llegue la Guardia Civil, la policía, incluso Protección Civil, para Sí, sí. prestar esa ayuda a la llegada al domicilio, ¿no? Entonces, la intervención no termina si la persona decide no darnos la dirección, que esto sucede en ocasiones y ya nos ha pasado, ¿no? Sino cuando ya hemos trasladado la información sobre la ubicación que encontrará la policía a las fuerzas y cuerpos de seguridad, por supuesto, al 112. Hay que facilitar todos los datos y que ellos investiguen y, si es posible, rastrear esa llamada o encontrar el domicilio del llamante a partir del número.
Perdona por la interrupción. Nada, vamos. En esto tienes tú muchísima más experiencia que yo no cojo llamadas. Yo Has voy. dicho, has dicho hace un momento lo de valorar, lo del porcentaje del consumo de sustancias y más, bien por fármacos, bien por consumo de sustancias. Sabemos que hasta un 33% de personas consumieron alcohol o otra sustancia desinhibidora en las 6 horas antes. Luego, estar pendiente de lo que escuchamos, y voy a poner otro ejemplo muy reciente de otra compañera en el teléfono del Consejo Superior de la Psicología. eh, Escuchó cómo una persona que llamaba tenía perros y a partir de los perros ese fue el anclaje que consiguió anclar a esa persona a la vida y demorar la decisión fatal de terminar con su vida. Los ladridos que escuchó, y es que las mascotas pueden formar parte de la red de apoyo también. Y esto es importante tenerlo en cuenta, no todo está perdido, ¿no? Así Ujú. que deberíamos tenerlo en cuenta también, lo que escuchamos en el contexto e incluir a las mascotas como esa red de apoyo, ¿no? Vea, Sí. tenemos que ir agilizando. Venga, pues muy importante para la persona que está recibiendo esa llamada es decirle, saber si hay alguien presente con la persona en cuestión que nos pueda servir de ayuda y si no, el informarle o decirle que por favor abra la puerta, que avise a algún vecino o que se baje a la calle para que cuando lleguemos los servicios de emergencia la atención sea muchísimo más rápida. ¿De acuerdo? Y ya te dejo a ti que continúes, Pedro. Fenomenal. Bueno, pues vamos a continuar con ese algoritmo que parecía una cosa tan rara, ¿vale? Primero con esa parte de cuando existe riesgo bajo, que no significa que no exista riesgo, como muy bien mencionaba Bea. Y fundamental, tanto la intervención telefónica como la intervención presencial, es no buscar per se desde el principio quitarle las ideas suicidas. Probablemente ni el mejor psicólogo, ni el mejor psiquiatra, ni el mejor policía consigan quitarle las ideas suicidas, sino de lo que se trata como horizonte es aplazar esa decisión, ¿vale? Oye, siempre puedes suicidarte más adelante. ¿Tienes toda la vida para hacerlo? Yo no puedo evitarlo, pero permíteme que hablemos antes de la situación por la que atraviesas. Quizás estás atravesando una situación tan complicada y tan difícil que cualquiera pensaría en el suicidio para terminar con esta solución. Porque, como decía Bea, la gente no quiere morir, quiere dejar de sufrir, ¿vale? Se trata de una decisión importante que puede esperar. Y un eslogan o un mantra que a mí me ha resultado especialmente útil en este tipo de intervenciones es: no digas que no puedes, di que todavía no sabes cómo. Y eso es mucho más realista, ¿no? Y se aproxima mucho más a la realidad. Vale, tanto en las conductas suicidas o en las situaciones de bajo riesgo como las de alto riesgo, tiramos de esta serie de preguntas como cuarto paso, como decíamos, sembrar la ambivalencia. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se cercena? ¿Cómo se deteriora esa gran credibilidad, esa convicción firme que tienen de quitarse la vida? Pues podemos preguntarles cosas como estas. Oye, si te suicidas, ¿qué es lo que vas a conseguir? ¿Cómo sabes que lo vas a conseguir así, por ejemplo? Oye, ¿para qué quieres hacerlo? ¿Sabías que solo una persona de cada 20 que lo intentan lo consigue? ¿Por qué estás tan seguro de que lo vas a conseguir así? Oye, ¿cómo te imaginas que sería tu vida si además del sufrimiento actual quedas tetrapléjico, quedas discapacitado? Oye, y esto es importante, ¿no? Antes de sondear de forma gratuita y arbitraria a la red social o familiar, porque ahí puede estar el precipitante, oye, pues ¿sabías que tu padre lo va a pasar fatal? Ojo, porque quizá el padre sea el precipitante en una situación de abuso sexual, de maltrato. Vamos a preguntar, oye, ¿a quién sientes más cerca de ti en estos momentos? ¿Quién crees que podría echarte una mano? Eso resulta más útil, ¿no? Y menos peligroso. Oye, ¿cómo crees que les afectará a tus hijos? Por ejemplo, ¿sabías que existe un fenómeno que se llama las epidemias suicidas, ¿no? Que varios miembros de la misma familia imitan esa forma de solución de problemas. Y es que el suicidio no es la solución de los problemas, sino el problema de todas las soluciones que no llegan a intentarse, ¿no? Vale, continuamos. ¿Cómo evolucionar? A ver, sabemos que en el caso de riesgo bajo, lo ideal sería la atención, la derivación a un servicio de psiquiatría de forma inmediata cuando la gente lo dice, porque es un mito que quien lo dice no lo hace, y eso está más que demostrado. El 80%, como mencionaba Bea, de personas que se han suicidado habían anunciado su propósito o habían dado muestras de ello, ¿no? Pero no nos enseñan a detectar las señales de alarma, las conductas de cierre, como por ejemplo decía antes Bea, ¿no? Y es importante, en el mejor de los casos, que no se pueda prestar la atención presencial, bueno, pues garantizar esa atención y vigilancia continuada. Si es posible, la medicación conveniente para controlar su estado, ¿no? En patologías distintas, ¿no?
el acceso rápido, por supuesto, a los servicios de salud mental y hacer un pacto de medidas de actuación, un plan de seguridad, ¿vale? Y ese plan de seguridad incluye personas a las que se pueda llamar, lugares a los que poder acudir, que ahora está bastante restringido, y actividades que superen esa situación de crisis, ¿no? Cuando se siente el impulso de hacerse daño, por ejemplo, en determinados trastornos de personalidad, puede que una conducta alternativa sea apretar hielo, que también provoca cierto sufrimiento, ¿no? Pero no es una conducta letal. Y hay determinadas conductas autolesivas que no persiguen la muerte, que pueden provocarla, ¿no? Que se produzca esa escalada en la letalidad del método, porque hay quienes controlan mejor el sufrimiento físico que provoca el daño, una autolesión, que el daño emocional, que no pueden controlar, que no tiene un principio y un fin. Vale, cuando el riesgo es inminente, cuando hay un alto peligro de que la persona efectivamente termine con su vida, porque hemos visto esas conductas de cierre, esas cosas que hace la gente antes de despedirse, ¿no? Para dejar sus cosas en paz, despidiéndose del mundo, ¿no? Regalar objetos, despedirse de personas que hace mucho tiempo que no tiene contacto de ellas, unas despedidas efusivas cuando no acostumbra a hacerlo. Si existen dudas sobre la evolución después de esa llamada, ¿no? Que en caso de que haya patología médica o psicológica grave, pues por ejemplo, decía antes, vea enfermedades terminales, ahora mismo el diagnóstico de COVID también puede ser un precipitante importante, que la gente decida terminar con su vida, la esclerosis múltiple, la fibromialgia, ¿vale? La alta ideación o grado de voluntad suicida, es decir, no reduce su grado de credibilidad ni su decisión firme. Si no existe la posibilidad de que haya un control exhaustivo por parte de familiares o de sanitarios o alguien que permanezca las 24 horas en compañía de esa persona, si existe esa patología psicológica médica grave, y sería ideal valorar la posibilidad de traslado del paciente al hospital en caso de que haya un psicólogo, especialmente si no está sedado, ¿vale? ¿Por qué continuamos hablando en esa llamada telefónica hasta la llegada del 112? Es decir, llamamos a la persona, sabemos que está en riesgo, activamos al 112, el 112 está en camino, vamos a continuar hablando con esa persona, porque puede que si le colgamos continúe o se arrepienta de haber desistido y vuelva a retomar esa conducta suicida, ¿no? Hay que mantener al llamante al habla para evitar que se retracte, que se arrepiente, y también para evitar que se quede inconsciente, mantenerle despierto, porque puede tener una insuficiencia respiratoria, puede tener algún problema que dificulte la intervención de los sanitarios a la llegada, ¿no? Y evitar que escale. Durante el traslado y en el mismo hospital es súper importante. No es el momento de hacer comentarios educativos ni moralizantes. Es importantísimo no represaliar, cómo nos haces esto, si lo tienes todo, si no te falta de nada, y súper importante, no culpar. La persona atraviesa por una situación en la que solo ve dos opciones: seguir sufriendo o suicidarse. Luego, no es el momento de aplazar la decisión para que reciba la atención que necesita y la ayuda que se merece. Vale, y dicho esto, de una forma muy rápida, os vamos a dejar con estos enlaces. El primero es el enlace del procedimiento que podéis descargar en PDF, y el segundo es un vídeo donde explicamos la intervención en conductas suicidas en curso, ¿vale? Por otra parte, os dejamos la dirección de correo de Beatriz Alba Carmona. Un placer, un gustazo, y ha sido espectacular contar contigo, tanto en la elaboración del protocolo como para desarrollarlo. Bea, 1.000.000 de gracias, tu ayuda es impagable. Os dejamos un código QR de un grupo de psicología de urgencias y emergencias donde podéis descargar muchísimo material, incluida esta entrevista, incluido el algoritmo de intervención, mi dirección de correo electrónico, por supuesto, el teléfono contra el suicidio, ¿vale? No hemos dado los recursos de ayuda en casos de riesgo bajo. Existe una aplicación para el móvil que se llama PreventSuite, de ayuda para pacientes en riesgo, para familiares y para profesionales. Por nuestra parte, nos queda menos de un minuto. Muchísimas gracias, José Manuel. Enhorabuena por hacer este programa especial de prevención del suicidio. Bea, 1.000.000 de gracias. Yo solo quería añadir que este algoritmo y este procedimiento lleva muchos años en nuestra cabeza, que tú has sido capaz de englobar tantísimos conocimientos y que yo solamente lo he puesto bonito, y que esperamos, sé que lo que voy a decir ahora también lo compartes tú, esperamos que este procedimiento le sirva a cuantas más personas mejor, porque si solamente una persona se beneficia de lo que hemos hecho, ya habrá merecido la pena, Pedro. Eso es, cualquier esfuerzo. Muchísimas gracias, Bea. Un abrazo muy fuerte. Gracias, José Manuel. Gracias, José.